todos nosotros vamos a ser probados. Nos dice, hermanos, que vamos a ser probados. Dice ahí el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿En qué? En diversas, ¿qué? Pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Jesús dijo a las personas, a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Los apóstoles, hermanos, vivieron, hermanos, en un tiempo de pruebas, hermanos. Vivieron, hermanos, en un tiempo de prueba. Dice allá en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4, dice la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 3, versículo 4, dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos ¿qué? Estamos puestos. Nadie se inquiete por qué cosa, por las tribulaciones. En Hechos 14, versículo 2, dijo el apóstol Pedro, en Hechos 14, versículo 22, dice así. Dice, Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de ¿quién? El reino de Dios. Job 14, versículo 1, hermanos. Job 14, versículo 1. Job capítulo 14. Versículo 1. Dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de qué, hermanos, de sin sabores. Hermanos, la prueba va a venir a nosotros. Hermano, el creyente no debe pensar que la vida cristiana va a ser una vida sin pruebas. Se imagina, hermanos, una vida sin pruebas. Se imagina nada más una vida que todo nada más está marchando bien, hermanos. Yo uno de dos, hermanos. Yo pienso que va a ser una vida aburrida. Imagínate una vida que no hay nada, no hay lucha, no hay nada de conflictos, de batallas espirituales, hermanos, de situaciones. Realmente sería una vida aburrida. Pero dos, hermanos, pienso, hermano, una vida sin prueba, hermanos, nos va a hacer una vida tan, vamos a pensar que no necesitamos nada de Dios. Ahora, hermanos, el creyente debe entender, siempre va a venir pruebas. Siempre va a venir pruebas. Ahora, ¿qué actitud debemos tener en medio de las pruebas? Dice ahí, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo, ¿qué, hermanos? Gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué, hermanos? Pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, no nos debemos estar gozando cuando viene una prueba porque estamos pasando X situación. Alguien puede decir, pero ¿cómo usted va a tener, cómo dice la Biblia, vamos a tener sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas? Vamos a alegrarnos porque viene el mal. No, sino porque sabemos que el propósito de la prueba es bueno en nosotros. El propósito de la prueba va a traer algo positivo en nosotros. Por eso dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Pruebas. 3 grandes bendiciones que vienen, hermanos, por medio de soportar las pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, que hace, hermanos, produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Significa estabilidad. La paciencia, hermanos, soportando la prueba, significa estabilidad, paciencia.
hermanos, alguna vez ha cargado algo pesado por tiempo y se cansa. Pero después usted empieza a agarrar el hábito y ya es como una cosa fácil. Es como aquel que no está acostumbrado a hacer ciertas caminatas y ya con el paso y los días ya se acostumbra. Empieza, si no sabes, no haces ejercicio y empiezas a correr los primeros días, estás adolorido y estás que se te quiere salir el espíritu y el aliento quiere salirse. Así es, hermanos, cuando no estamos pasando por pruebas, realmente no tenemos estabilidad, fortaleza espiritual. Pero es la prueba la que va a dar la fortaleza. Pero también no solamente trae la fortaleza, pero trae progreso. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra aquí, hermanos, paciencia, no solamente habla de estabilidad, pero también habla de un progreso por llevar la carga. Como dije, hermanos, las pruebas de nuestra vida es para nosotros, pero también ayudan a otros que están a nuestro alrededor. Piense cómo lo ve su vecino por la prueba que usted está pasando. Aquel familiar que usted conoce y le conoce y ve que usted está pasando una prueba. ¿Qué actitud usted tiene en ese tiempo? ¿Gozo o tristeza o amargura? Piensa, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, si alguno te pide a llevar con una milla, ve con él 12. Aquí hablaba de los soldados romanos que tenían la potestad por el imperio romano de obligar a cualquiera a llevar su mochila y su equipaje, a cualquier transeúnte de a cualquier ciudadano de cualquier nación que estuviera bajo el yugo de Roma. Y los obligaba. Y Cristo le dijo a sus discípulos, si te obligan a llevar la carga por una milla, no podían más, dice, ve con el 2. ¿Cuál era el propósito, hermanos? Era que pudieran ellos ganarles para Cristo. Pudieran ganar a aquellos soldados perversos para Cristo. Era una prueba, pero tenía un progreso. Y el soldado podía admirarse porque otros nada más cumplían una milla, pero el cristiano podía cargar 2 porque estaba siguiendo el ejemplo de su Señor. Hermanos, la prueba, hermanos, produce paciencia, hermanos. Tú nunca sabrás si soportarás una prueba hasta que estés pasando una. Nunca sabrás. Solo las pruebas nos hacen a nosotros ver de qué calibre nosotros estamos hechos. No, nosotros podemos decir, es que yo soy firme, yo voy a pasar las pruebas, no voy a tener ninguna, no me voy como decimos, hermanos, a rajar, no me voy a desanimar, pero solamente si cuando viene la prueba y si usted la pasa, usted puede decir eso. Si usted no ha pasado por alguna prueba, entonces usted no puede decir que usted es fiel. Solamente cuando estamos probados podemos decir, he sido fiel. Ahora, hermanos, la prueba no viene porque usted sea pecador o no porque usted esté en pecado. No siempre es así. Mira, la Biblia dice, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que el Señor Jesús era sin pecado. ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? Mira lo que dice aquí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sí que pecado. Aquí habla del probado. Había sido probado en todo, pero sin qué, sin pecado. Cristo fue sin pecado, mas sin embargo sufrió tal contradicción. Las pruebas que Jesús pasó, hermanos, nada más nos habla de que el Señor era sin pecado y estuvo pasando por pruebas, pasando por dificultades. Hermanos, la prueba, hermanos, produce paciencia.
Solo, hermanos, otra vez, solo vamos a ver la paciencia. Nada más cuando estamos siendo probados. La prueba, hermanos, va a producir madurez espiritual. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 4. Santiago 1, versículo 4. Santiago 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa que, hermanos, alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. Hermanos, la obra, hermanos, terminada de paciencia, hermanos, es la que nos va a nosotros a desarrollar y a producir en nosotros, a equiparnos para el servicio cristiano. La tribulación produce paciencia y va a producir perseverancia y va a producir esperanza, porque y la esperanza va a producir una fe que no va a ser avergonzada. Mire lo que dice Romanos 5, versículo 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermanos? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Note, hermanos, la prueba, hermanos, va a traer bendiciones a nuestra vida. Va a traer, hermanos, va a venir la prueba. Tenemos que observar la prueba con una actitud positiva. Va a traer bendiciones, pero también va a traer virtudes en la vida del cristiano. ¿Qué prueba, qué actitud o qué virtud, hermanos? Cuando hablamos de virtud, nos referimos nada más a aquel amor y cariño hacia las cosas de Dios, hacia la ley moral de Dios, a vivir en rectitud y en santidad. Hablamos de eso. ¿Sabe, hermanos? Lo que realmente nos va a nosotros ayudar a ser a buscar las cosas de Dios, las pruebas. Las pruebas, hermanos, muchas veces, hermanos, el creyente tiene una vida superficial. El creyente tiene una vida de pantalla muchas veces. ¿Y saben qué es lo que Dios va a usar para que realmente estemos viviendo, buscando la santidad de Dios? Las pruebas, las aflicciones, las dificultades, la pérdida de un ser querido, la pérdida de las finanzas, la pérdida de la salud. Dios en su soberanía puede usar todas las cosas que Él disponga para ayudarnos a nosotros a crecer y a ser realmente más espirituales. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, Primera de Pedro 4:1. Mire lo que dice, hermanos, la palabra de Dios. Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Por qué padeció Cristo? Por nosotros, sí, pero ¿por qué? Por los pecados. ¿Por qué padeció Cristo? Por los pecados. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Está diciendo, hermano, como Cristo padeció por nuestros pecados, nosotros, no es que vamos a padecer, Cristo ya pagó por nuestros pecados, eso es obvio, pero vamos a ser probados y vamos a tener pruebas para terminar con el pecado, es decir, para santificarnos y purificarnos. No digo terminar con el pecado, porque hasta que estemos en el último día de esta vida, vamos a tener la inclinación al mal, pero sí para tener una vida, buscar una santificación progresiva. ¿Sabe qué yo he visto, hermanos? Que muchos cristianos son fieles cuando vienen pruebas. Se santifican o son otra persona cuando son probados.
cuando hermanos tienen, pasan por la prueba del sufrimiento, realmente dejan una vida superficial y empiezan a buscar a Dios como Dios quiere, hermanos. Como Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué virtudes produce la prueba? Produce, hermanos, una vida de santidad. Yo he visto cristianos, hermanos, que se les muere un familiar y empiezan a ser, y son otros. Recuerdo, hermanos, que yo creo Dios nos quitó a nuestra madre para que nosotros le buscáramos. Y la muerte y la aflicción esa que trajo a nuestra vida fue algo que marcó nuestra vida para buscarle a Él. ¿Qué Dios tiene que quitarte para que seas fiel? Tiene que quitarte a tu papá. Tiene que quitarte a tu mamá. Tiene que quitarte a un hijo. Yo creo algunos están colmando la paciencia de Dios. Está llegando la paciencia de Dios a un límite. Y Dios dice, mira, si tú no me vas a honrar, yo te voy a disciplinar y te voy a castigar de una manera tan profunda en que tú vas a honrarme. Conocemos el testimonio de aquel hombre, White Bill. Fue criado en una familia cristiana. Tantas cosas no cometió. Iba a la iglesia, a la escuela dominical, como los niños que van a nuestra iglesia por su abuela. Pero él decidió vivir una vida lejos de Dios. Y se apartó. Y mira los crímenes que hizo. Un misionero fue a hablar con él y cuando él llegó dice, yo soy salvo. Su abuela había pedido que él fuera este misionero, que él fuera allá. Y él dijo, yo soy salvo. Dígale a mi abuela que yo soy salvo. Cuando yo estaba en lo más profundo, yo perdí mi libertad. Yo perdí todo. Dios, me incliné, le busqué y le pedí a Dios que me salvara. Hermanos, la prueba y las aflicciones pueden traer santidad pueden ayudarnos a traer santidad, a ver la vida como realmente son, como es, a dejar esa doble vida cristiana y realmente a buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué, hermanos, produce? ¿Qué virtudes? No solamente produce santidad, pero produce firmeza. Produce firmeza. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y que, hermanos, y establezca. Después que hayáis que, primero es la aflicción y después viene la madurez. Muchas veces hay muchos cristianos que son tan intermitentes en su vida espiritual que a veces van a la iglesia y 6 meses después se aparece nuevamente y así hay gente que sirve y no sirve y no tienen una constancia porque no han sido realmente probados, porque no han tocado fondo, porque no han sido realmente sacudidos por una prueba. Y hermanos, Dios tiene que como sacudirnos como cuando se sacude un árbol para quitarle los frutos y aquellas cosas para que pueda dar más frutos. Así. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Necesitamos pruebas para que seamos firmes. Las pruebas no son del todo entonces nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Las pruebas obran a nuestro favor. Las pruebas nos ayudan a nuestro favor. Las pruebas nos ayudan a que realmente seamos cristianos firmes,
firmes. No haya ese doble ánimo. Hoy estoy animado, voy a la iglesia y ya el siguiente semana, el siguiente domingo ya se me acabó la gasolina, como decimos. Tercer lugar, hermano, la prueba produce discernimiento, hermano. Tercer lugar, la prueba produce obediencia. Incluso, hermanos, aunque Jesús era perfecto, el Hijo de Dios, él padeció y en su padecimiento, hermanos, aprendió la obediencia. Mira lo que dice Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué, hermanos? Obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Está hablando de Jesús, el hombre. Aunque era el Hijo de Dios, era Dios hecho carne. Jesús, en su humanidad y a través de sus sufrimientos, Jesús no nació en una familia de ricos que lo tenían todo. Jesús, es más, ni siquiera fue a la escuela. Por eso es que la sabiduría no viene por lo que usted invierta, no. Viene por buscar a Dios en el corazón del muchacho. Si él busca a Dios, Dios le da sabiduría. Jesús no iba ni a la escuela. Porque cuando le oyeron hablar, dice, ¿cómo este sabe letras sin ser alguien preparado? Solo las familias ricas podían pagar un maestro. Y hermanos, Jesús nació pobre. Jesús no tuvo dónde nacer. En un pesebre lo pusieron. Toda su vida fue una vida de necesidad. Tuvo que aprender un oficio de carpintería como su padre enseñaba a todos. Cualquier judío enseñaba a su hijo la carpintería, su oficio, y en este caso José era carpintero. Jesús aprendió esto. Toda su carencia, todas sus necesidades, lo ayudaron a él a ser una persona obediente. Jesús, hombre. Sí, Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, pero aprendió todo como hombre. ¿No será esto la razón por la cual muchos jóvenes hoy en día se les da tantas cosas, se les da y no aprenden nada? Porque no saben lo que es sufrir. Porque todo lo tienen. Porque no saben lo que es ganarse la vida o un pan. La prueba, hermanos, la prueba produce obediencia. Produce obediencia. La necesidad produce obediencia. La prueba, hermanos, produce discernimiento, produce salud, produce crecimiento espiritual. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, hermanos. Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3, el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tuvo ventaja sobre sus contemporáneos siendo un religioso celoso de su fe en el judaísmo. Y él dijo, todo eso es basura. Yo quiero a Cristo. Yo prefiero a Cristo. Y dejó todas las cosas. Pero el haber dejado todas las cosas, dio a Pablo el discernimiento. Dijo, lo he perdido y lo tengo por basura para ganar a ¿quién? A Cristo. Para tener el conocimiento de Jesús. Para que la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por cual el amor lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Él perdió todo y él estuvo viviendo en necesidades muchas veces para tener discernimiento espiritual, para tener sabiduría, hermanos. La prueba da discernimiento. La prueba aclara, hermanos, el pensamiento. La prueba, hermanos, cuando nos viene, podemos entender. Ahora entiendo todo. Ahora sé las cosas. Ahora veo lo que no veía antes. Estaba cegado. Y hermanos, es en la prueba, hermanos, que se te van los falsos amigos. Es en la prueba, hermanos, que se van los falsos amigos y aparecen los buenos amigos. Se van las falsas amistades. Se van aquellos que decían, no, tú eres mi amigo, tú eres mi brother, tú eres mi hermano, tú eres mi sangre. Y en la prueba, no los ves. No los ves. No dan un real, un centavo por usted. En la prueba. Y usted dice, ahora sí, da discernimiento. Gracias a Dios por las pruebas, hermanos. Porque quita a la gente que está estorbando a nuestro alrededor. Porque sale a reducir quién es quién en la prueba. Sale a reducir realmente los verdaderos valores de la vida. Pablo pensaba que el judaísmo, la religión, y hermanos, cuando conoció a Cristo, dijo, no, eso es basura, yo prefiero a Cristo. ¿Qué religión ni qué religión? Yo prefiero a Cristo. Y hermanos, así es. Las pruebas nos hacen ver cuántas personas en este momento no estarán viendo que realmente por las cosas que se esforzaron en un momento dado como el que estamos viviendo en este tiempo, pandemia, se da cuenta que sin Dios todo es basura. Sin Dios, nada tiene valor. ¿De qué sirve? ¿De qué vale? La prueba, hermanos, produce discernimiento. La prueba, hermanos, da a nosotros, hermanos, produce, hermanos, un corazón de siervo. Nos da a nosotros el tener un corazón de siervo. Según a los Corintios 1:4. Según a los Corintios 1:4. Según a los Corintios capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué, hermanos? Para que nos podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. ¿Qué habla eso, hermanos? Habla de querer ayudar a otros. Habla de querer que a través de la experiencia no grata que yo he pasado y he recibido de la consolación, yo puedo consolar a otros. Yo puedo ayudar a otros. Yo puedo ver en otros que puedo ayudar a otros, a guiar a otros. Podemos ver si un padre de familia está pasando pruebas con su hijo o con sus hijos. Él puede después ayudar a otros padres que están en la misma, tal vez en la misma situación. Si un hermano pierde un familiar, tú puedes consolarle. ¿Por qué? Porque tú pasaste por ahí. Tú no puedes darle a alguien unas palabras si tú no has pasado por ese camino de sufrimiento. Pero sí, cuando somos probados, tenemos entonces en nosotros, tenemos en la experiencia con que nosotros fuimos consolados, tenemos la experiencia para consolar también a otros. Número 2, hermanos, la prueba demanda sabiduría. Vuelva, por favor, allá en Santiago capítulo 1, versículo 5.
Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de qué, hermanos, de sabiduría, ¿qué dice, hermanos? Pídala a Dios, pídala a Dios, el cual da a todos, y pídala con fe. Ahora, hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos en las pruebas, es sabiduría. Hay muchas razones posibles por las cuales las pruebas, hermanos, pueden venir hacia nosotros. Pueden venir por causa de vivir en una sociedad depravada, hermanos, que triunfa sobre la justicia, un lugar de maldad. O puede que las pruebas vienen por causa de que son disciplinas por parte de Dios por tu pecado. Porque algunas veces, hermano, las pruebas son, no todas veces, no todos, porque como dije, hermano, Jesús era sin pecado y recibió pruebas. Pero algunas veces la prueba puede venir por causa de algún pecado que estamos cometiendo y no nos queremos arrepentir. Y Dios puede traer disciplina, hermanos, y necesitamos sabiduría, hermanos, para saber por qué razón viene la prueba. La prueba puede venir, hermanos, para el propósito de promover tu crecimiento espiritual, para que tú puedas crecer en la fe, para que tú puedas ser, como dije, hermanos, más estables, para que tengamos vidas santas. Las pruebas pueden venir, hermanos, para que seamos un testimonio a la humanidad. ¿Cuántos de nosotros nos consolamos con el testimonio de Job? Qué gran consolación le dio Job, pero qué gran sufrimiento pasó él. Una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, perder su esposa, perder sus hijos, perder su ganado, perder sus siervos, perder todo, hermanos. Pero vemos que Dios es muy misericordioso y le da el doble de todo, hermanos. Qué, hermanos, qué testimonio, hermano, tan grande, hermanos. Algunas veces las pruebas que vienen a nosotros son por un testimonio para otros. Me gustó mucho el testimonio del pastor Luis Ramos. Él escribió un libro, Cómo perdió el corazón de su hijo. Su hijo terminó, pues, muriendo, suicidándose, hermanos. Y muy pocas veces, muchas veces, hermanos, la gente habla bien de sí mismo, pero muy pocas veces la gente abre su corazón y expresa, hermanos, a los sufrimientos o los errores que cometió. Y él dice, no me interesa lo que la gente piensa, yo lo hago para poder ayudar a tanta gente. Y hermanos, hizo un libro, hermanos, de su vida, hermanos, de su vida. Y lo hago, decía, porque Dios conoce, lo hago para ser de bendición. Muchas veces, hermanos, pastores pueden predicar una cosa, pueden enseñar una cosa, pero a veces no dicen nada, no va a decir nada malo de su vida, hermanos. Pero qué bueno por aquellos que están dispuestos y que no tienen una doble vida, que son una cosa en la iglesia y son una cosa en su casa, donde sea. Y Él nos abrió su corazón, nos abrió su experiencia, hermanos, los fallos que Él hizo, para nada más decía ayudar a otros, ayudar a otros. Y las pruebas que vinieron a la vida de Job, y las pruebas que pasó David, y las pruebas que pasaron tantos hombres de Dios, son para nuestra consolación. Las pruebas, hermanos, vienen, hermanos, algunas veces para ayudarnos a nosotros, para que podamos ser un testimonio a la humanidad. Hermanos, recuerda que mientras te preguntas por qué, que Job hizo la misma pregunta también. Job preguntó por qué Dios, y Dios no le respondió. Dios nunca le explicó a Job su sufrimiento, pero le concedió gracia a causa de la consecuencia. Dios no tiene que explicarnos. Mira, Job se creía tan justo que él creía que podía preguntarle a Dios por qué. Y ahí pecó. Ahí pecó.
Nadie es justo. Nadie es lo suficientemente justo para justificarse delante de Dios. Somos malos. Somos pecadores. Y Dios no le contestó. Dios no le dio respuesta. Simple y sencillamente le dio la gracia. Dios no tiene que responderle cada pregunta. ¿Por qué? No está obligado. Él es Dios. Simple y sencillamente. Dios podía decirle el por qué o el tal vez, pero no. Confía, hermanos, en su amor de cualquier forma. Necesitamos sabiduría. La sabiduría es necesaria, hermanos, para, hermanos, discernir por qué vienen los sufrimientos. Algunas veces hay respuestas, otras veces no las hay. Pero confórmese con pedir gracia de Dios. Ahora, la sabiduría es necesaria, hermanos, para responder al cómo de los sufrimientos. La pregunta de cómo debía ser, cómo puedo utilizar este problema para que obre la gloria de Dios y el bienestar de la gente, es una buena pregunta. ¿Qué puedo hacer para utilizar esto que me está viniendo a mi vida para ayudar a otros? Hermanos, cuando has enterrado un amor o ido a través de un profundo valle de sufrimiento y Dios te ha sostenido, tú conocerás de una mejor manera cómo consolar a alguien que está pasando por un valle de lágrimas. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien que está en una prueba? Solo cuando hemos pasado otra vez por ella. ¿Cómo puedo usar este sufrimiento para consolar también a otras? Las pruebas, hermanos, tercer lugar. Las pruebas nos llaman, número uno, ¿a qué nos llaman? Nos llaman a orar. Nos llaman a orar. Cuando más tiene pruebas, ¿sabe por qué termina mucha gente apartándose en medio de las pruebas? Porque hacen exactamente lo opuesto a lo que deben hacer. Hermano, agárrese de Dios. Agárrese de Dios y diga, Señor, llévame tus manos. Santiago 1, versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros, recuerde que el contexto está hablando de la prueba. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿A qué nos debe llevar la prueba? A orar, a doblar rodillas, a ayunar. Tal vez te hace falta, Dios dice, estás muy perezoso de oración. Te voy a mandar una prueba, pues, para que empieces a doblar rodillas nuevamente. Porque muchas veces no queremos. Tenemos mucha pereza espiritual. Y Dios dice, bueno, ya sé cómo puedo hacer para que él empiece a ejercitarse en la fe. Cuando las pruebas vienen, de seguro, hermanos, que vendrán. Ora, hermanos, cuando no sepas qué hacer. Van a venir las pruebas. Los requisitos de la oración, pues, pida sabiduría, cómo tratar el problema. Pida sabiduría a Dios. Ora por guía y confianza de que Dios dará, hermanos, más de lo que usted le está pidiendo. Por eso dice, hermanos, pida con fe, el cual da a todos, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será que dar, le va a dar más. Ora, hermanos, con una fe no reservada.
Dice ahí el 6, pero pida con fe, no dudando nada. Usted dice, pero ¿cómo va Dios a hacer en esta prueba? No duden del poder de Dios. No sea como aquel hombre que estaba preguntándole al Señor, que trajo su hijo a los discípulos y no pudieron ayudarle a sacarle ese demonio. Y le dice al Señor, si puedes hacer algo, si puedes hacer, hermanos, si Dios puede, hermanos, Jesús puede. Sí, hermanos, el problema es la incredulidad de nosotros. Es nuestra incredulidad. Y Dios puede. ¿Cómo va a ser? Yo perdí el trabajo, ¿cómo voy a hacer? No, hermanos, ¿cómo va a ser Dios? Recuerda, hermanos, somos sus hijos. Somos sus criaturas. Ya deja de estar confiando en tu poder, en tu riqueza, en lo que tú puedes hacer y aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a vivir la vida dependiendo de Dios. ¿Qué Dios va a hacer? Me asombra ver y escuchar tantos testimonios de hermanos y hermanas que me dicen, pastor, en este tiempo Dios me ha ayudado en el trabajo, me ha salido cosas, y Dios ha provisto de una u otra manera. Me asombra ver, me asombra. No me asombra en el sentido de incredulidad, sino de admiración hacia Dios. Ver cómo Dios nos cuida. Porque yo sé que Él es poderoso para hacer todas las cosas, para ayudarnos de una u otra forma. ¿Qué va a usar Dios? Te dice, esta prueba que yo tengo, tal vez tú tienes una prueba con una situación en tu familia. ¿Cómo va a ser Dios? No te preocupes cómo va a ser Dios, pero eso sí, preocúpate de dejárselo en las manos de Dios. Eso es lo que debes preocuparnos. Pero sin fe es imposible agradar a quién? A Dios. El dudar en Dios, hermanos, en sus promesas, es un insulto para Él. ¿Hay algo imposible para Dios? El Señor nos lo dice, hermanos. ¿Hay algo imposible que Él no pueda hacer? No, hermanos, para Dios todo es posible. Depende de que esté dentro de su voluntad perfecta. Para Él no hay nada imposible. La oración que se realiza con una mano extendida recibe respuesta. Dice Marcos que por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creámosle a Dios. Creámosle a Él. En todo tiempo. La oración le da al creyente, hermanos, la verdadera perspectiva correcta, hermanos. La verdadera perspectiva correcta. Note, hermanos, una vez más, vuelva ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 9, hermanos. Dice, hermanos, el que es humilde de condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus, ¿qué, hermanos? Empresas. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. La humildad, muchos cristianos han sufrido la derrota, hermanos, por ser promovidos. La falta de humildad es lo que nos lleva, hermanos, a ser humillados. Falta de humildad. Si hay algo que necesitamos es ser humildes. Moisés quería hacer la obra a su fuerza y terminó siendo humillado. Él decía, yo puedo. Y allá mató a un egipcio. Consecuencia, tuvo 40 años en el desierto. Después lo llama a Dios, ven, vamos a liberar al pueblo. Y decía, no puedo. Dice, ahora sí vas a poder, porque yo voy contigo.
Primero decía yo puedo en su fuerza, en su carne, pero después se fue porque hizo todo mal y allá se humilló 40 años en el desierto. ¿Ya? Después Dios le dijo, ven, vamos a sacar el pueblo y él, no puedo. Reconoció que no podía. Y a veces, hermano, el orgullo nos hunde a nosotros. Nos hunde a nosotros. La humildad, hermanos. El hombre que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Dios es el que exalta. Pero el que es rico, gloríese en su humillación. Y quiere decir que cuando viene la prueba, no va a tener nada. Bueno, diga, y va a decir, esto me vino porque me exalté contra Dios. ¿Y cuántas personas así? Son ricos, no en el sentido de monetario, pero son ricos en soberbia, en altivez, en autosuficiencia. Y Dios los pone allá abajo. Porque así es, así es. Que Dios nos ayude, hermanos. Entendiendo la tentación, del versículo 13 al 15, para terminar, hermanos. Dice, hermanos, cuando alguno es tentado, no digo que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Este punto lo voy a dejar para el siguiente mensaje. Tentación, la prueba de la tentación. Hermanos, hemos visto varias cosas importantes, hermanos. Hemos visto, hermanos, la importancia de nosotros, que la prueba va a venir, hermanos. No piense que no va a venir la prueba, va a venir. No piense que no, sí va a venir. Y cuando venga, hermanos, observémoslas, como dice, con gozo. Cuando viene, con gozo, no por lo que estamos pasando, sino por lo que Dios va a hacer a través de esa prueba. Siempre pensando en lo que Dios va a hacer. Tenga una actitud positiva, hermanos, porque ella va a traer bendiciones, va a traer paciencia, va a traer, hermanos, madurez, hermanos, espiritual. La prueba, hermanos, produce, hermanos, esa dependencia de Dios. La prueba va a traer virtudes como la santidad, va a traer, hermanos, firmeza, va a traer obediencia, va a traer discernimiento, va, hermanos, a traer a nosotros el tener un corazón de siervo. Las pruebas, hermanos, demandan sabiduría, pero debemos pedir mucha sabiduría. Cuando viene la prueba, necesitamos pedir mucha sabiduría. La prueba, hermanos, va a venir a nuestras vidas, hermanos, y pregunte por qué Dios, sino qué quieres hacer tú, Dios, a través de esta prueba. No, ¿por qué vino esto? No. Pregunte, ¿qué quiere Dios de esto? ¿Qué podemos hacer con esto? Porque sí, Dios quiere usarnos también. Para consolar a otros, pero para ayudar a otros también. Entonces, hermanos, las pruebas no son tan malas después del todo. Nada más humillémonos, pidámosle a Dios. Con el rostro inclinado, los ojos cerrados. Cabeza inclinada, los ojos cerrados. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido una actitud incrédula. Hemos tenido, Señor, una actitud mala. No hemos sido, Señor, no hemos pedido sabiduría. Nos hemos quejado, Señor. ¿Y qué testimonio estamos dando a otros? Dios, ayúdanos, Padre. Guarda, Señor, a tu pueblo. Aquellos que están en casa, tú le has hablado, Señor. Que podamos tomar decisiones. Tú conoces la prueba de cada uno de mis hermanos. Algunas veces vienen para purificarnos. Algunas veces vienen por disciplina.
Algunas veces, Señor, viene nada más para ayudarnos a desarrollar en nosotros ese crecimiento espiritual. Y algunas veces, simple y sencillamente, como un testimonio para aquellos, para otros. Te damos las gracias, te pedimos que nos perdones, Señor, porque nos quejamos. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por sintonizar la transmisión de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda. Le animamos a que usted continúe visitando el canal.